Es un gusto saludarlos una vez más a este consultorio jurídico, en esta oportunidad para hablar sobre enfermedades y accidentes laborales, ahora que por cuenta de la pandemia la mayoría de los trabajadores está trabajando desde casa. Los invito a participar de este consultorio dejándonos sus comentarios en Facebook o en YouTube. Más adelante estaremos resolviendo algunas de ellas. Para hablar de estos temas, hoy nos acompaña el doctor Julio César Ferreira. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral, miembro del Observatorio del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Libre. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, Diana. Muchas gracias. Bueno, doctor, para darle inicio a este programa, ¿cuándo o en qué casos se considera una enfermedad profesional o una enfermedad laboral? Bien, Diana. Eh, Hablar de enfermedad laboral, pues obligatoriamente nos lleva a la definición que el legislador previó de esta situación. Y esto está contenido en la Ley 1562 del año 2012. Y se entiende como enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a unos factores de riesgo que son inherentes a la actividad laboral, o sea, que están presentes ya sea en la actividad laboral o en el medio donde ha sido obligado a trabajar ese trabajador. Asimismo, la legislación prevé que el gobierno nacional debe determinar, debe establecer una tabla de enfermedades laborales. Entonces tenemos que en la actualidad, en el decreto 1477 del año 2014, encontramos la actual tabla de enfermedades laborales. Asimismo, tratándose del denominado COVID-19, mediante el decreto 676 del año 2020, se incluyó esta enfermedad como una enfermedad profesional directa. Si les dan incapacidad, por ejemplo, a estas personas, ¿esto les garantiza su permanencia en el empleo? Sí, Diana, claro que sí. A ver, en el tema de la incapacidad laboral, tenemos que señalar que las contingencias, o sea, las situaciones de accidente o de enfermedad que pueda presentar un trabajador, tienen un origen y ese origen puede ser común o laboral. Entonces, tenemos que se presume que todo es de origen común a menos que sea de origen laboral. ¿Y qué entendemos como de origen laboral? Pues todo lo relacionado con la actividad laboral. Entonces, un trabajador puede ser incapacitado, ya sea por un evento de origen común o laboral, y el legislador, la ley, le garantiza una indemnización, un auxilio de incapacidad, o sea, un reconocimiento económico durante esos días en que no pueda desarrollar o ir a prestar su servicio derivado de esta contingencia. Por consiguiente, el trabajador goza de una protección. Claro está que si se presenta una justa causa, el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo durante esa vigencia de esa incapacidad laboral, sea del origen que sea. Ahorita que usted mencionaba acerca de la tabla de enfermedades laborales, ¿se considera, o por esta pandemia, se considera el COVID-19 una enfermedad laboral? En efecto, Diana, en efecto, de acuerdo con el decreto 676 del 2020, el gobierno nacional dispuso incluir dentro de la tabla de enfermedades laborales directas el COVID-19. Entonces, ¿qué quiere decir que una enfermedad laboral sea reconocida por el sistema como enfermedad directa? Esto quiere decir que estas enfermedades, cuando un trabajador la presente, se reconocerá directamente de forma inmediata y ese trabajador tendrá derecho al reconocimiento de las prestaciones, tanto asistenciales como económicas, derivadas de esa contingencia. Pero debemos precisar que este COVID-19 fue declarado una enfermedad laboral directa solamente para los trabajadores del sector salud, incluyendo el personal administrativo, de aseo,
vigilancia y de apoyo que presten servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad. En principio, los demás trabajadores que no estén dentro de las actividades señaladas, para ellos será una enfermedad de origen común, pero podríamos buscar la declaratoria del origen laboral en la medida en que se logre demostrar el nexo causal entre la actividad desarrollada y los riesgos a los que se encontró expuesto el trabajador para adquirir dicha patología. Cambiando un poco el tema, en estos tiempos de trabajo en casa, ¿le puede reclamar el empleado al empleador molestias, por ejemplo, del tipo de la postura, de que no están las personas en un adecuado sitio de trabajo? ¿Le puede reclamar por esto? Muy buena pregunta, Diana. Y sí, es una situación que se nos está presentando actualmente, dado precisamente la situación de la pandemia, que pues dentro de las medidas de prevención está precisamente el aislamiento. Entonces, aquí debemos precisar algo, Diana. Primero, pues que hoy en día la gente habla, no, es que estoy en teletrabajo o en trabajo en casa. Son dos figuras diferentes. El teletrabajo, pues lo define la ley en la ley 1221 del año 2008, y este teletrabajo se caracteriza es por la presencia, por el soporte en materia de la prestación del servicio a través de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces, el contacto entre el trabajador y la empresa, pues debe ser a través de estas tecnologías y no se requiere la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Mientras que ahora la situación o la figura del trabajo en casa, pues nació precisamente, fue como consecuencia de, o su aplicación mejor, se dio como consecuencia de este tema de la pandemia, toda vez que la misma ley 221 no considera teletrabajador a aquel trabajador que por el solo hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en su lugar distinto de los lugares de trabajo o de locales del empleador, entonces se entiende como trabajo en casa. Y el Ministerio de Trabajo, a través de las circulares 0021 y 0041 del 2020, pues fijó unas directrices relacionadas precisamente con este tema. ¿Y por qué razón? Porque el trabajo en casa, según palabras del ministerio, corresponde a una situación ocasional, temporal y excepcional que no comporta los requerimientos necesarios para el teletrabajo y se constituyó, como lo mencionaba, hoy por hoy en una alternativa viable para el desarrollo de las actividades laborales en el marco de la emergencia sanitaria. José Luis Tovar a través de Facebook nos pregunta, ¿quién asume el pago del salario de los trabajadores sospechosos de COVID que son aislados? Bien, el reconocimiento del salario pues es una responsabilidad del empleador. Ahora bien, para efectos de que la EPS o la ARL, dependiendo del origen de la contingencia, reconozcan las prestaciones asistenciales y económicas, ¿qué pasa? Tendrá que declararse la incapacidad. Entonces, mientras no hablemos de que el trabajador está incapacitado para laborar, y ya miraremos el origen, si es común, deberá reconocer la incapacidad la EPS. Si es laboral, deberá reconocer la incapacidad la ARL. Entonces, ¿quién reconoce el salario del trabajador aislado? Lo debe reconocer en principio el empleador, a menos que el trabajador haya sido incapacitado. En ese orden de ideas, miraremos el origen de la incapacidad. Repito, si es común, la reconocerá
la EPS. Y si es de origen laboral, pues la deberá reconocer la ARL. En este sentido, Cari Palomino también a través de Facebook nos pregunta, ¿qué sucede en este caso si la pandemia, si la EPS no responde ni hay cómo dirigir a ella para los días de incapacidad por una gripa? ¿Quién responde si la EPS no aparece? Bueno, la pregunta es un poco, pues muy real, pero un poco confusa. A ver, ¿cómo así si la EPS no aparece? En principio, pues la EPS deberá prestar esas o brindar esas prestaciones de orden asistencial y económicas. Asistencial para efectos del tema de salud, de la atención, curación, recuperación de ese trabajador. Y por el lado económico, garantizar esas prestaciones económicas que sería el auxilio de incapacidad. Ahora bien, ¿qué pasa? Si la EPS no aparece, en principio el empleador responde por ese salario, como lo acabábamos de señalar en la pregunta anterior, y la EPS debe atender. Ahora, en el improbable evento de que la EPS no aparezca, pues debemos acudir a los entes de control, llámese Superintendencia Nacional de Salud, para poner en conocimiento de esta autoridad esa presunta irregularidad o colocar, instaurar la queja contra esa EPS que está siendo negligente en brindar la atención al afiliado. ¿Es una obligación afiliar a los trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales, por ejemplo? Sí, Diana, muy importante pregunta. Claro que sí. Existe, de acuerdo con el Decreto Ley 1295 del año 94 y con la Ley 1562 del año 2012, que vino a modificar este Decreto Ley 1295, la obligación en la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Y la obligación para los trabajadores dependientes recae en el empleador. El empleador tiene la obligación de afiliar a todos sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales. De esta manera, les garantiza la cobertura respecto de los riesgos a los que están expuestos como consecuencia de ese vínculo laboral, de esa relación laboral, de ese contrato de trabajo que suscribieron y, por supuesto, para cubrirlos de los riesgos a los que están expuestos conforme el objeto y la actividad laboral que desarrolla el empleador. Estas prestaciones o esta afiliación, ¿a qué le da derecho a los trabajadores, por ejemplo? Muy bien. Como lo decía, el sistema brinda dos tipos de prestaciones. ¿Cuáles son? Unas de orden asistencial y otras de orden económico. Las prestaciones de orden asistencial tienen que ver con la salud, con la curación, recuperación, readaptación, reubicación de ese trabajador que está enfermo y con el suministro de los medicamentos. Inclusive, dentro de estas prestaciones asistenciales en el sistema de riesgos laborales, la ARL brinda el suministro de otros elementos tales como ¿qué? Como prótesis, como órtesis y todo tipo de medicamentos sin restricción alguna, a diferencia del plan de beneficios del sistema de salud para los eventos de origen común, donde sí hay unos limitantes. En materia de prestaciones económicas, el sistema de riesgos brinda 5 prestaciones económicas, a saber, la incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Bien, cambiando de tema, en este momento en donde los trabajadores no están en sus sitios de trabajo regular y sufran algún accidente en casa, ¿esto se considera un accidente laboral? Muy interesante pregunta, Diana. A ver, en principio, pues el accidente laboral, como la ley lo define,
Y también esa definición la trae la ley 1562 del 2012. ¿Y cómo se define ese accidente laboral? Como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Y también el legislador previó que el accidente de trabajo es aquel que se produce por órdenes del empleador, así no sea en su sitio de trabajo. Entonces, tenemos que volver a mencionar las circulares 021 y 040, 021 y 047, donde el Ministerio de Trabajo, perdón, 021 y 041 del 2020, donde el Ministerio de Trabajo hace énfasis en que cuando el trabajador está prestando sus servicios bajo la modalidad de trabajo en casa, se debe incluir y reportar esta situación dentro de lo que conocemos como el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. O sea, estas actividades donde el trabajador está prestando sus servicios desde su casa, se debe reportar a la respectiva ARL. El empleador debe incluir a los trabajadores en el sistema de gestión e informar a la ARL quiénes y qué trabajadores están prestando ese servicio desde su casa. ¿A fin de qué? De que el sistema los cubra. Entonces, sí es posible que si al trabajador le ocurre algo, pues sea susceptible de declaratoria de accidente de trabajo, siempre y cuando, claro está, pues las condiciones de tiempo, modo y lugar de ese evento demuestren de que se presentaron en desarrollo de las actividades laborales. ¿En qué casos una enfermedad o un accidente de trabajo se considera, por llamarlo de alguna forma, indemnizable? Muy bien. Hablar de indemnizaciones en riesgos laborales, pues nos obliga a hablar de dos situaciones. En riesgos laborales hablamos de una responsabilidad objetiva, o sea, cuando el empleador afilia a sus trabajadores, le está trasladando esa responsabilidad a la administradora de riesgos laborales, o sea, al sistema. Esa responsabilidad se conoce como la responsabilidad objetiva y que por demás se denomina tarifada. ¿Por qué razón? Porque el sistema y el legislador señala a qué tiene derecho el trabajador, que son las denominadas prestaciones asistenciales y económicas que le mencionaba hace un momento. Entonces, cuando el empleador tiene culpa en la ocurrencia del accidente o de la enfermedad laboral, hablamos de otro tipo de responsabilidad y de una indemnización de carácter subjetivo, o sea, basada en la culpa. Entonces, hablamos de indemnización desde el punto de vista de reconocer unas prestaciones, las 5 económicas que le mencioné, y especialmente una que se denomina la indemnización por incapacidad permanente parcial, donde el trabajador que tiene una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, pero superior al 5%, tendrá derecho a un auxilio económico entre 2 salarios base de liquidación y máximo 24. Ahora, si se le demuestra la culpa al empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral, es probable que ese empleador sea condenado al reconocimiento y pago de una indemnización por responsabilidad subjetiva, o sea, resarcir los daños y perjuicios ocasionados al trabajador y a su familia, dentro de los cuales encontramos que el daño emergente, el lucro cesante, los daños morales y otra indemnización correspondiente al daño a la vida en relación. Bueno, doctor, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por su asesoría. Con mucho gusto, Diana.
Y a ustedes les recuerdo que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia y Servicios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.